Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Primero vamos a hablar sobre qué es liderazgo. Mucha gente piensa que el liderazgo es tener una posición o un cargo. Y eso está muy, pero muy lejos de ser verdad. Liderazgo, según John Maxwell, el máximo exponente en el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Para este tema hemos invitado al presidente del equipo de voluntarios del Maxwell Leadership, a mi entender, la escuela de liderazgo más importante del mundo, no solo habla hispana, sino también en inglés, el maestro Juan José Campuzano, que ya está aquí conmigo y él nos va a comentar su experiencia en estos años que lleva liderando esta gran organización, pero también su experiencia como entrenador de liderazgo. Vamos a darle pase entonces a quien agradezco de corazón haberse conectado en esta tarde conmigo porque he estado siguiéndolo en sus redes y me ha impresionado la forma como ha expuesto la importancia de la autoestima en el liderazgo. Buenas tardes, buenas noches, maestro. Bienvenido a este espacio. Hola, hola, ¿cómo estás, Itala? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar contigo y acompañarte en este tiempo. Gracias. Quisiera poner en contexto un momento antes de decir realmente la gran influencia que usted tiene en el Maxwell Leadership por su servicio, por todas esas cualidades de líder que tiene y tengo la bendición de ser parte y de aprender mucho de esto. Quisiera poner en contexto por qué es que entro al Maxwell Leadership. Ingreso al Maxwell Leadership porque hace algunos años me diagnosticaron 3 enfermedades. El médico me dijo que eran unas enfermedades psicosomáticas, es decir, por estrés, enfermedades emocionales. Y quería compartirles que tan triste por el diagnóstico del médico, yo no sabía qué hacer, a dónde ir, porque mi cuerpo estaba sano, me dijo el médico, pero mi mente me estaba enfermando. Y yo tengo una pasión por la lectura, entonces un día dije, bueno, tan triste, después de recibir ese diagnóstico me fui hacia una librería, una de mis librerías favoritas aquí en Lima, Perú, donde vivo, y me compré este libro, Cómo influenciar en las personas, porque en ese momento me encontraba trabajando y era líder de un equipo y jamás había estudiado liderazgo, no sabía nada de esto. Y digo, por lo menos voy a leer este libro para hacer un mejor trabajo. Aquí, en la página 33, lo tengo muy marcado, dice que la autoestima impacta en cada aspecto de la vida de la persona, el empleo, la educación, las relaciones y más. John Maxwell menciona al psiquiatra Nathaniel Branden en este libro. De inmediato yo dije, este es mi problema, porque yo tenía problemas en todas las áreas y eso mi cuerpo lo estaba reflejando. Ahí decidí empezar a buscar ayuda profesional, pero no sabía por dónde empezar. Llegué a descubrir que este psiquiatra, Nathaniel Branden, había escrito 11 libros sobre este tema y empecé a buscar por diversas formas y fuentes estos libros. Empecé a leer y me di cuenta por qué John Maxwell lo mencionaba y por qué tenía tantos problemas yo en mi liderazgo personal y en el liderazgo para afuera. Voy a resumir la historia. Es así donde llego a la fuente de lo que fue mi propósito de vida, la escuela de Maxwell Leadership. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a John e irme hasta Orlando, la primera vez que me certifiqué, le hice firmar este libro y este libro para mí es el inicio de todo este camino. Quería contarles a las personas para poner en contexto por qué es que me encanta este tema de la autoestima, por qué pienso que es fundamental en el liderazgo. Ahora sí, maestro, le pido disculpas por haberme extendido, pero era necesario porque
es que estamos aquí, ¿por qué nos reúne este tema tan importante para que la gente un poquito que nos sigue, que me ve, pueda comprender? Cuénteme un poco su experiencia como líder y cómo es que usted, que conoce tanto del liderazgo, que es parte de esta escuela y tiene un rol fundamental, eh, ¿cuál es su experiencia en el liderazgo? Yo tuve la oportunidad de empezar a liderar equipos desde que tenía 19, 20 años en el ámbito de la iglesia. Pero mi idea y el concepto que yo tenía en aquel entonces de liderazgo es completamente diferente a lo que ahora entiendo que es un verdadero líder. A mí me gustaba mandar, me gustaba dar órdenes, me gustaba decir qué era lo que se iba a hacer. Y obviamente esperaba que la gente obedeciera, ¿no? Pero hoy me doy cuenta, y fue esa oportunidad, siendo 19, 20 años, tuve la oportunidad de dirigir a nivel de la iglesia local, luego en todo el estado, luego en todo el país, en todo México, tuve la oportunidad de dirigir pues, asociaciones de jóvenes de 2,000 iglesias. Wow. Bajo ese esquema y bajo esos principios. Y hoy puedo entender que, que la razón principal por la que lo hacía era para sentirme bien conmigo mismo, para valorarme, es decir, para buscar tener una buena y una correcta autoestima, que sentía que sin esa parte, pues no era lo suficientemente bueno y lo suficientemente valioso. Pasan los años, tengo la oportunidad de dirigir la Asociación Nacional de Agencias de Viajes de México. Algún tiempo fui agente de viajes. Eh, igual, digo, obviamente todos estos son servicios voluntarios, ¿no? Igual, me gustaba decir qué hacer. Y, y lo último que pasaba por mi mente era servicio. Era más bien que me sirviera. Y eso como que me ayudaba a levantar un poquito mi, pues, pues no sé si mi ego o mi autoestima, o las dos. Pero, y así fue, o sea, así transcurrieron 30 años, 35 años, ¿no? Y, y un día me encuentro con un anuncio en Facebook de que se había lanzado lo que hoy es Maxwell Leadership en español, marzo del 2017. Yo había leído un libro de John a finales de los 90, justo cuando era presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, un librito que se llama El Derecho de Liderar. Un librito muy chiquito, de muy poca edición, así como tú tienes ese de cómo influenciar en las personas, aquí tengo yo el mío. También lo llevé a Orlando para que me lo firmara John. Es más, se sorprendió y me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Porque fue un libro que la verdad fue muy poco promovido, ¿no? Y vi ese anuncio en Facebook y yo supe inmediatamente que esto era lo que durante muchos años había estado buscando. Obviamente cuando entré con la misma idea que tú, certificarme, poder generar y desarrollar un negocio como conferencista, como facilitador, como coach. Pero nunca me imaginé que iba a existir la posibilidad de lo que mencionabas hace unos momentos, de liderar al equipo de voluntarios de la certificación. Yo no sabía ni que existía y menos que era posible, ¿verdad? Como tú sabes, tú eres parte de, o sea, hoy me toca liderar este equipo de aproximadamente 100 voluntarios dentro de una comunidad de 6,500, 7,000 miembros en español de Maxwell Leadership. Y, y la verdad es que hoy, pues el liderazgo lo veo de una manera, desde una óptica completamente diferente a como lo veía antes, ¿no? Hoy tengo muy claro que ser líder significa servir. Y lo que estamos tratando de hacer es servir a las personas basado en valores.
en donde los demás van primero que el líder. Gracias. Fundamental esta idea porque por muchos años hemos aprendido lo que usted dice, ¿no? ¿Y quién no ha querido tener un cargo o una posición para sentirse bien? En ese sentido, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es el liderazgo y por qué es importante que el líder desarrolle una autoestima sana, como John lo escribe en muchos libros que él tiene? Bueno, obviamente mi definición de liderazgo pues es la que le copio a John. Liderazgo es igual a influencia, nada más, nada menos. No necesitas un título, no necesitas un puesto, no necesitas un rol o una función específica para influenciar en otros. Todos influenciamos en alguien. Pues, de alguna u otra manera, todos ejercemos liderazgo. ¿Dónde está el punto clave de la correcta autoestima o de la confianza en sí mismo? Es si el líder va a servir a las personas y va a buscar la manera de llevarlas a un nivel más alto, cualquiera que sea lo que el grupo esté buscando, pues son principios que no puedes dar lo que no tienes. Okay. Y mucho de la labor del líder es afirmar a las personas, afirmarlas, que ellas crean en sí mismas, que ellas, que las personas entiendan que hay un potencial infinito dentro de ellas por descubrir y desarrollar. ¿Cómo le haces si tú no crees, si el líder no cree en sí mismo? ¿Cómo inspiras a los demás a salirse de la zona de confort, a perseguir esos sueños, si el líder no está convencido de ese potencial y de la posibilidad que él mismo tiene de perseguir y de alcanzar esos sueños? No podemos dar lo que no tenemos. Y si se trata de influir en las personas, pues hay que confiar o sea, uno tiene que confiar en uno mismo. Obviamente hay luchas, hay cargas, hay retos, hay desafíos, hay errores y hay cosas que hay que corregir, pero es o sea, yo he identificado y volteo hacia atrás y veo diferentes episodios de mi vida. Los peores episodios son cuando yo hoy puedo reconocer que tenía una autoestima muy baja, que no me valoraba a mí mismo por lo que soy. Uh-huh. ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Creen que su valor está determinado por lo que hacen y no por lo que son. Tú y yo, y todos quienes nos están escuchando y quienes van a ver esta grabación en otro momento, son personas valiosas, con un potencial infinito, que hoy, por la razón que sea, no estén teniendo los resultados que les gustaría tener, no estén logrando aquello que quisieran lograr, no significa que no sean personas valiosas. Simplemente significa que, que en este momento, por alguna razón, seguramente donde está implícita la baja autoestima, no están teniendo los resultados que desean. Ok, aquí va mi siguiente pregunta. John Maxwell, en el libro Las 15 leyes irrefutables del liderazgo, dice que la baja autoestima es el techo para nuestro potencial. En ese sentido, si yo soy líder porque tengo algún nivel de influencia en mi casa, en el trabajo, en el vecindario, en el lugar donde vivo, soy de influencia. ¿Cuál es el primer paso para conocer nuestra autoestima, reconocer nuestra autoestima o qué tenemos que hacer para comprender el nivel en donde se encuentra nuestra autoestima? Pues, pues yo lo ejemplifico a lo mejor de una manera demasiado simple. Párate frente al espejo. Y si hay algo de lo que el espejo refleja que no te guste, eso que no te gusta te está limitando y se está
convirtiendo en una especie de ancla que no te permite moverte hacia donde quieres ir. Entonces, y creo que todos en algún momento hemos tenido problemas con la autoestima, ¿no? Entonces, creo que la parte fundamental es identificar cuándo, y si podemos encontrar las causas mucho mejor, cuándo y por qué estamos pasando por un momento, por una etapa de ese tipo, ¿no? Justamente el psiquiatra Nathaniel Branden, al que hace mención O sea, John Maxwell, dice que nadie nace con autoestima, es una construcción. Y como cultura, tanto México, Perú, Latinoamérica en general, tenemos algunas actitudes, algunas conductas, algunas creencias que básicamente, desde mi punto de vista, está destruyendo la autoestima de las personas. Desde el primer plano, y eso lo conversé con algunos líderes de otros países, al decirnos somos país tercermundista, somos de tercera clase, de segunda clase. perdón, perdón. No se preocupe. Entonces ahí ya estamos creciendo con una idea equivocada de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Nosotros mismos nos ponemos los límites y nos ponemos los topes. Y creo que una de las maneras de bajar nuestra autoestima es exactamente lo que acabas de mencionar. Nos ponemos etiquetas negativas, nos hablamos mal de nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? Creo que una de las cosas fundamentales para mejorar la autoestima es vigilar lo que decimos de nosotros mismos. Ok. No sé, de repente cometes un error, yo no sé exactamente qué adjetivo usan en Perú. En México cometemos un error y decimos, ay, qué tonto soy. Mañana vuelvo a cometer el error y otra vez, qué tonto soy. Uh-huh. Para el tercer día, ya no voy a decir qué tonto soy. Voy a decir, soy un tonto. Ok. Para el quinto, sexto día, ya me la creí y ya actúo como tal. No es que me haya equivocado, ya me autoimpuse la etiqueta, ya me la creí y acuérdate, lo que nosotros pensamos, lo decimos. Lo que nosotros decimos, creemos. Lo que nosotros creemos, actuamos. Y lo que nosotros hacemos es en lo que nos convertimos. Así es. Aquí hay una pregunta de Andrea González. Dice, ¿el miedo al rechazo es un indicador de baja autoestima? Absolutamente. Absolutamente. Porque cuando alguien nos rechaza de cualquier cosa, vemos las cosas solamente desde nuestra perspectiva. Ahora, tenemos que entender, el no es simplemente una posibilidad más a la mayoría de nuestras interacciones. Por ejemplo, quienes nos dedicamos a esto, salimos a ofrecer nuestros servicios y cuando alguien nos dice que no, lo tomamos como que nos están devaluando, como que no nos están tomando en serio, como que no nos están dando el valor que nosotros queremos o necesitamos. Pero yo digo, a ver, piensa, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que no a algo? Que alguien nos está ofreciendo. Cambiarte de compañía de telefonía celular, comprar un seguro, una tarjeta de crédito adicional, en fin. Todos los días nos bombardean con cosas a las que sin mayor reparo contestamos que no. ¿Por qué nosotros sí tenemos la posibilidad de rechazar y decir que no? ¿Y por qué cuando un prospecto de cliente nos dice que no a nosotros, nos podemos ofender y nos podemos sentir y nos podemos devalorar? El rechazo es simplemente una de las posibilidades a la hora de estar ofreciendo lo que sea o interactuando de cualquier manera. Gracias. Y yo aprendí
algo poderoso sobre eso como persona de fe. Una vez estaba trabajando la ira y cuando uno tiene mucho resentimiento, tiene ese miedo al rechazo, pues se enoja, se resiente con la persona que te rechaza o el cliente. Y aprendí algo poderoso y espero que la gente que esté viendo aquí pueda llevarse este mensaje. Cuando Jesús inicia todo su periplo, su ministerio aquí, mucha gente lo rechazó, lo condenó, lo juzgó, lo cuestionó. Y algo que me ayudó mucho a crecer en este tema es, si a él, siendo Dios, lo rechazaron, ¿cómo no voy a pensar que a mí me van a rechazar? Si yo soy un ser humano tan imperfecto como muchos. Entonces, me ayudó mucho a entender que el rechazo, pues, no es algo de nosotros, ¿no? Es algo de lo que la persona siente o que lo otro está trabajando en su mente o está creyendo en su mente. Gracias por por ese detalle, porque esto es el principal miedo cuando uno va a emprender, cuando uno va a iniciar este negocio de liderazgo, de la capacitación, del coaching, la mentoría. Este es el principal miedo, ¿no? El rechazo. Ahora, desde su experiencia quiero saber si, por ejemplo, trabajar en su autoestima, desde su experiencia, nos permite vivir con coherencia, es decir, ser más auténticos, vivir en integridad, que es un ADN del Maxwell Leadership. Absolutamente. O sea, creo que uno de los principales factores para determinar los resultados de una persona es sin duda la autoestima. Creo que es el factor más determinante en el comportamiento de una persona. Y muchas veces, ¿por qué, por qué baja nuestra autoestima? Porque nos establecimos un estándar que no cumplimos o que no alcanzamos. Ese estándar que no cumplimos o no alcanzamos, tal vez no tenga que ver exactamente con un tema de integridad o de falta de integridad, pero nos va rebajando nuestra propia autoimagen. Cuando, cuando yo soy una persona, soy un líder con integridad, independientemente de los resultados que yo pueda estar experimentando en cierto momento, porque en todo hay cumbres y hay valles. Uh-huh. Pues, pero si yo soy un líder que actúo con integridad, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Tal vez no estoy obteniendo los resultados que yo quiera, pero el saber que estás haciendo lo correcto, inevitablemente va a mejorar tu autoestima. Yo estoy convencido que la mejor pastilla que existe para dormir es poderse ir a la cama en la noche con la certeza y con la convicción de que se ha hecho lo que debería hacerse y de la forma en la que se debería hacer. Entonces, para mí, no hay un buen liderazgo sin una autoestima correcta, sin una autoestima positiva. Justo en esta línea me gustaría preguntarle, mucha gente cree que cuando está empezando en este camino del liderazgo, del desarrollo personal, ya como emprendedor, cree que los resultados definen su autoestima, uno, y dos, cree también que el secreto de ser abundante o ser exitoso es justamente la cuenta bancaria, los títulos, los likes, el número de seguidores. ¿Cómo nos podría explicar esto desde su posición? Mira, la autoestima y el valor que uno se da a sí mismo depende de uno, no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que sucede a nuestro alrededor, número de seguidores, número de likes, etcétera, no depende de nosotros. Y si y si yo voy a permitir que mi estado de ánimo o mi autoestima
esté en función de lo que yo no puedo controlar, híjole, voy a vivir en un sub y baja. Un día voy a estar muy bien y otro día voy a estar muy mal. Es más, para muestra un botón. Si cualquiera que se meta a mis redes sociales y vea algunos de los videos que publico ahí o algunos de las historias que subo, pues tienen 15 likes, 25. O sea, una historia a lo mejor la ven 100 gentes, 150, de las cuales 10 le dan like. O sea, pues ya me estuviera cortando las venas. Si mi valor estuviera en función de ello. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, o sea, Andrea, que hace otra pregunta. ¿Cómo empezar a fortalecer la autoestima? Habla bien de ti mismo. Busca hacer algo que beneficie a otra persona. Lo que sea. Yo no conozco a nadie que se sienta mal consigo mismo cuando hace algo que ayude y que beneficie a otra persona. Creo que son dos maneras muy fáciles y muy sencillas de mejorar la autoestima. Hablarte bien a ti mismo y hacer algo que ayude a otra persona. Maestro, qué impacto causa la influencia, por ejemplo, en desarrollar una autoestima saludable? Por ejemplo, Andrea dice, ¿cómo empiezo? Usted acaba de dar 2 tips, pero ¿qué hay de las personas que están en un entorno en donde solo recibe juicio, crítica? Si yo sé que estoy muy débil en mi autoestima, ¿qué debo hacer en este entorno? O sea, una cosa es, si estás débil en tu autoestima, creo que puedes hacer algo de lo que he mencionado ahorita. Pero tú estás mencionando otra cosa fundamental, que a la larga ayudaría también con nuestra autoestima. Si estás en un ambiente, si estás en un entorno que no favorece a tu crecimiento, a tu desarrollo, a mejorar tu autoestima, perdón, estás en el entorno equivocado, estás en el ambiente incorrecto. Porque todos nosotros tenemos delante de nosotros un abanico de oportunidades. ¿Con qué personas me relaciono? ¿Qué música escucho? ¿Cómo me divierto? ¿A qué lugares frecuento? ¿Qué leo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos ese abanico de oportunidades enfrente de nosotros, pero nadie puede decidir por nosotros qué vamos a elegir de esas opciones. Si alguien identifica que está en un entorno no propicio, en un ambiente inadecuado, hay que buscar la manera de cambiar ese entorno. Aquí viene un tema y lo que preguntó Andrea, ¿no? A veces no quiero salir por temor al rechazo, por temor a no pertenecer o porque siento que me voy a quedar solo. ¿Eso es señal de baja autoestima? Totalmente. Es más, aquella persona que siente que se va a quedar solo, no se ha dado cuenta. Ya está solo o ya está sola. Otra vez, el rechazo es una posibilidad. Ahora, yo he aprendido también. Yo voy con un prospecto de cliente y me rechazan. Me dice que no, me dice que después. Yo ya lo tengo muy claro. No me están rechazando a mí. Ellos están negando la oportunidad de que yo pueda influir e impactar la vida o la organización de ellos de una manera. Pero el problema se queda con ellos, no conmigo. No, o sea, me dijeron que no, volteo hacia otro lado. Me dicen, oye, hablamos dentro de un mes, lo marco en mi agenda y los busco dentro de un mes. Pero no estoy atormentándome porque alguien no me dio una cita o porque alguien me dijo, le presenté una propuesta y me dijo que no.
En todo caso, lo que usted está diciendo es, el tema del rechazo siempre se trata de la otra persona, no de uno. En esto que estamos hablando, sí. Obviamente, si lo que yo estoy llevando o lo que yo quiero aportar a las otras personas, al otro grupo, a la empresa, no es lo que ellos necesitan, pues sí, el rechazo se trae, o sea, sí me están rechazando a mí. Están volteando hacia otro lado a encontrar quién supla la necesidad. Pero si yo estoy en ese proceso de crecimiento y desarrollo, de mejorar mis habilidades, yo estoy en ese crecimiento constante, o sea, a mí no me van a rechazar. Ok, Si yo no estoy creciendo, si yo estoy estancado, si yo estoy teniendo problemas de baja autoestima, lo mencionábamos hace ratito, no puedes dar lo que no tienes. O sea, quieres que te acepten, pero tú no te aceptas a ti mismo. Quieres aportar valor a otras personas, pero tú no estás creciendo. Quieres ayudar a otros a desarrollarse a identificar y a desarrollar ese potencial, pero tú no has identificado y no estás desarrollando ese potencial, perdón, otra vez, no podemos dar lo que no tenemos. ok. Dentro de su experiencia en el liderazgo y trabajando con equipos y también para empresas, ¿cuáles son las señales de que un liderazgo o que un líder no tiene buena autoestima? Creo que una señal importante de alerta es cuando todo empiece a girar en torno al líder. Cuando el líder sea la pieza central del grupo, del equipo, de la empresa, de lo que se está ofreciendo. Cuando las cosas giren en torno a la persona, creo que ahí la persona lo que está tratando de hacer es de imponerse para tener, para tener esa validez. Cuando cuando el líder habla del proceso, cuando el líder habla de las personas, cuando el líder habla del equipo, del grupo, él pasa a segundo o a tercer plano. Entonces creo que una alerta sería si el líder está tratando de que todo gire en torno a él, señal de alerta. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un liderazgo que tiene baja autoestima o que no es un liderazgo sano? Una y la más obvia es que ese líder pronto dejará de serlo. No hay líder sin seguidores. No hay Ok, influencia sin, sin tener a quién influenciar. Creo que esa sería una evidencia. Y se pierde la autoridad, se pierde el liderazgo. Y, y una cosa gravísima que sucede en muchas ocasiones, el líder es el último en darse cuenta. La gente alrededor ya se empezó a dar cuenta. Y hace ratito hacía referencia como persona de fe, a esa parte cuando Jesús iniciaba su ministerio. Si me permites hacer, a manera de ejemplificar lo que acabas de preguntar, hay un ejemplo tristísimo en el Antiguo Testamento de un líder que tenía todo el potencial para ser ese instrumento que cambiara la vida de las personas. Sansón. Pero poco a poco fue dando señales de debilidad de carácter, fue dando señales de alerta. La gente a su alrededor lo empezó a ver y él fue el último en darse cuenta que había perdido ese liderazgo,
y esa autoridad que antes le había sido conferida. Todo el mundo se da cuenta. Así es. Hay señales de alerta. Ahora, si un líder cae por esto, porque obviamente perjudica su imagen, su, tiene que muchas veces negociar sus valores por su falta de autoestima, su integridad, ¿se puede recuperar? ¿Se puede recuperar la confianza de un liderazgo de esta naturaleza? Y luego Sí, vamos con la pregunta que nos hacen aquí, que dice, ¿cómo puedo tener seguridad al hablar en público? evidentemente la confianza se puede perder en un instante. La buena noticia es que sí se puede recuperar. Va a costar trabajo, va a costar esfuerzo, va a demandar cierta cantidad de tiempo, pero el fruto de un cambio, de haber perdido la confianza, a estar en el proceso de recuperarla y finalmente llegar a recuperarla, esos frutos del cambio tienen que ser visibles. En la medida en que esos frutos sean visibles, se va a ir, se va a ir ganando y se va a ir recuperando la confianza. Ok. Aquí la pregunta dice, ¿cómo puedo tener seguridad al hablar en público? Va a parecer demasiado obvia la respuesta, pero la manera que yo he descubierto de tener esa seguridad para hablar en público es hablando en público. Wow. Algunos pueden tener o podemos tener ciertas cualidades o ciertas características naturales y innatas que se nos pueda facilitar el pararnos delante de un grupo de 3, 4, 10, 100, 1000 personas, el tamaño de la audiencia no importa, que se pueda facilitar. Hay otros que no la tenemos o que no nacimos con eso. La buena noticia es que hablar en público es una habilidad y como todas las habilidades, el hablar en público es algo que podemos aprender y desarrollar. Pero, pero así, una respuesta muy corta es, el miedo a hablar en público se pierde hablando en público. No hay Gracias. otra manera. Y Ya, obviamente, perdón, sí, si me permites tantito. La gente se sorprende conmigo. O sea, yo recuerdo, o sea, cuando yo estaba en la universidad y el maestro iba a encargar la clase, la siguiente clase a alguno de los alumnos, pues yo levantaba el libro y me escondía para que no me escupieran a mí. O sea, a mí no me gustaba dar clase por baja autoestima, porque me sentía que no era valioso. Entonces, hoy, oportunidad que se me presenta para pararme delante de cualquier grupo, estoy puesto. He ido desarrollando la habilidad y obviamente conforme vas practicando, pues vas perdiendo el miedo. Alguien decía, o sea, John hace la siguiente broma. Hay dos grandes temores para la mayoría de las personas. Uno es hablar en público y el otro es el temor a la muerte. Yo no sé, hay algunas personas que tienen tanto temor de hablar en público que en un funeral preferirían estar en el ataúd que tener que dar algunas palabras. Entonces, wow. es natural sentir temor, pero como lo mencionaba ahorita, hablar en público es una habilidad que se puede desarrollar. Okay. Y eso ayuda también a tener una mejor autoestima, porque si bien la autoestima no está basada en los logros, pero sí en quién te conviertes al trabajar en una habilidad o desarrollar una habilidad, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. ¿Por qué? Porque vas a ver ese fruto y ese avance y ese progreso. O sea, ¿qué es lo que baja la autoestima? El no ver avance, el no ver progreso. Si cualquiera entra en ese proceso, como este ejemplo, de desarrollar la habilidad de hablar en público,
al ver ese avance y al ver ese progreso, obviamente la autoestima va a elevarse. Gracias. ¿Cuál, según su experiencia como líder y desarrollador de equipos, cuál es el sinónimo de autoestima? ¿Cuál es el sinónimo de autoestima? En cualidad, en virtud. Mm. Tener, tener un correcto concepto de sí mismo. O sea, la autoestima no es que te creas más de lo que eres, ni tampoco menos. O sea, y entender ese correcto concepto de sí mismo es entender, oye, no, si por alguna razón yo he tenido la posibilidad, volviendo al ejemplo, de desarrollar la habilidad en público, pues no es porque yo sea muy bueno, o sea, no es por, o sea, no es por algo que es para yo jactarme y para yo vanagloriarme. O sea, ¿por qué? En mi caso, por qué he buscado desarrollar la habilidad en público? Sí, para generar ingresos, obviamente, pero primariamente buscar generar ese impacto y esa influencia positiva en aquellos a los que tenga la oportunidad de dirigirme. Ok. Por ejemplo, a mí me sucedía lo contrario. Yo soy de temperamento sanguíneo, hablo demasiado y cuando ingreso al coaching, cuando decía tú tienes que escuchar, yo dije, esto no es para mí. Pero cuando ingresé al Maxwell Leadership y empecé a estudiar oratoria, me di cuenta, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, me di cuenta que no sabía comunicar, que simplemente hablaba. Y obviamente me di cuenta que esta habilidad que uno tiene que desarrollar es como cualquier otra habilidad. Es más, nadie nace con habilidades muy bien desarrolladas. Todos tienen que practicarla, estudiarla, como la música, etcétera. Uno puede ser aficionado, pero para llegar a su máximo potencial tiene que aprender, tiene que desarrollarlo, tiene que estudiar, tiene que tomarse ese tiempo. ¿Y por qué nos cuesta, maestro Juan José, tomar ese tiempo? ¿Por qué nos cuesta decir, ay, esto no es para mí? O de repente, eh, no, ya con lo que sé es suficiente. Creo que hay dos razones fundamentales que que están estrechamente relacionadas. Una, vivimos en una época del microondas, donde queremos las cosas de manera instantánea. Y yo pregunto, si vas a cocinar algo, ¿dónde queda mejor? ¿Cocinado en el microondas o cocinado a fuego lento en el horno? Queda mejor cocinado a fuego lento en el horno. Obviamente hay que invertir esas 2, 3, 4, 5, 6 horas en el proceso de cocción lenta, que se puede hacer en 5 o 10 minutos en el microondas. Otro gran problema que vivimos hoy es que estamos acostumbrados a disfrutar hoy y a pagar después. Todas esas campañas publicitarias que hacen los bancos, que hacen las tarjetas de crédito, que hacen los comercios en ciertas fechas, es decir, compra hoy y paga 6 a 12 a 18 meses sin intereses. ¿Qué te están diciendo? Disfruta hoy y paga después. El desarrollo del hábito de hablar en público, como el desarrollo de cualquier otro hábito, es exactamente al revés. Haga hoy y disfruta después. Entonces, ¿por qué batallamos en el desarrollo de los hábitos? Porque queremos la recompensa inmediata. Porque queremos que el precio, no estoy hablando de dinero, que el precio sea mínimo. Ya, hago hoy y ya quiero disfrutar mañana. No.
desarrollar el hábito de hablar en público, desarrollar cualquier hábito, este trabajo. Pues sí, si no, no fuera un hábito. Si se desarrollara de un día para otro, no fuera un hábito. Entonces, el querer las cosas de manera instantánea y el querer disfrutar primero y pagar después. En este sentido, maestro, por ejemplo, hay una distorsión, ¿no? Gracias a esas campañas de publicidad. Y a mí varias personas me han dicho, ahorita no hables de autoestima, esa palabra no suena bonito, la gente no le gusta saber que tiene baja autoestima y bla, bla, bla. Pero aquí hay una distorsión por parte de la publicidad porque todo el mundo cree que tiene buena autoestima. Porque dicen, cómprate este vehículo y eleva tu autoestima. Entra y hazte esta cirugía y eleva tu autoestima. Viste esta marca y eleva tu autoestima. O me gané una dosis de autoestima haciendo tal hazaña. Entonces, eh, ¿cómo ve usted esa distorsión de esta palabra, este concepto, esta herramienta psicológica tan importante que es la autoestima? Para mí, con todos estos ejemplos que estás poniendo, o sea, el fondo del asunto es que lo que la gente nos dice es que la correcta autoestima la voy a encontrar afuera. Cómprate esta marca, compra este auto, haz este viaje, ve a este restaurante. La mayoría de las personas creen que van a elevar su autoestima buscando afuera. No. El, el elevar la autoestima y mantenerla alta es un proceso interno. Lo que está a mi alrededor, otra vez, no lo controlo. Porque hoy compro una marca y mañana voy a querer otra. Hoy compro un coche y mañana voy a querer otro mejor. Si yo determino que eso es mi factor de medición de autoestima, pero si yo entiendo que la autoestima es un proceso que se desarrolla de adentro hacia afuera, está bajo mi control. Y no dependo, del entorno y de las circunstancias. ¿Qué consecuencias terribles ha visto en un liderazgo sin autoestima dentro de su experiencia y cómo ha dañado al equipo, a la empresa, a la asociación, a la iglesia? Porque vemos este tipo de situaciones a diario. División, pleitos, contiendas. Los equipos, los grupos dejaron de serlo. Y obviamente el líder dejó de serlo también. Y se lleva de encuentro a la gente. Con esto estaríamos, digamos que, certificando lo que dice John Maxwell. O sea, todo cae y sube por el liderazgo y cuán importante es que sea un liderazgo sano, desde una autoestima sana y no desde, digamos, de la arrogancia, la soberbia, que es lo que hace, según lo que acabamos de escuchar, que todo gira en torno al líder, ¿verdad? Se ve al centro de todo el líder. Así es. O sea, creo que la fórmula es muy sencilla de decirla, no tan fácil de vivirla y de aplicarla. Liderazgo de servicio, orientado a las personas, basado en valores. Ok. Servicio, personas, valores. La clave para ser exitoso en el liderazgo. Y esto obviamente se determina por el nivel de autoestima, porque si no tengo que dar, pues si estoy vacía por dentro, voy a más bien buscar recibir, ¿verdad? El coche, el viaje, la marca, el restaurante, etcétera, ¿no? Genial. Para ir cerrando esta hora tan aleccionadora, maestro Juan José, me gustaría preguntarle, mucha gente está en esa disyuntiva, en esa interrogante, quiero encontrar mi propósito de vida. ¿Qué papel fundamental tiene la autoestima para encontrar el propósito de vida?
O sea, tiene un papel básico, tiene un papel clave, pero creo que es más bien al revés. Ok. Descubrir el propósito, descubrir el propósito, desarrollar el potencial, sembrar semillas que beneficien a otros, y entonces la autoestima va a mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué no mejora la autoestima en muchísimos casos? Porque la gente no sabe lo que quiere. O sea, la gente no sabe para qué está aquí. Porque porque la gente no, no está dispuesta a pagar el precio de desarrollar ese potencial. Porque la gente está centrada en sí mismo y no está centrada en los demás. Cuando una persona logra descubrir su propósito, está desarrollando su potencial y está sembrando semillas que beneficien a otros, el autoestima va a subir. No hay duda. Así No hay ninguna duda. Pero queremos hacerlo al revés. No, es que quiero sentirme bien. Quiero sentirme bien. Y después hacer. No, es al revés. Primero haz y luego te vas a sentir bien. uh-huh. Pero creo que el punto neurálgico es que las personas necesitan descubrir su propósito. Porque mientras no estén alineadas con su propósito, va a haber insatisfacción, va a haber frustración. Y la insatisfacción y la frustración vienen a redundar en una baja autoestima. Gracias. Justo un pilar fundamental de la autoestima, a decir del psiquiatra Nathaniel Branden, es vivir con propósito. ¿Y esto por qué? Porque nos hace poner el foco hacia afuera, ¿no? No es buscar, 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 sino es dar. Y de eso de dar, y incluso menciona, ¿no? Es imposible sentirse mal o tener depresión si tú sientes que estás ayudando, agregando valor a otras personas. Y en este contexto yo le quería preguntar, mucha gente piensa que encontrar propósito, agregar valor, servir, tiene que ver con un tema filantrópico, ¿No? tiene que ver con un tema de iglesia o misiones, cuando esto es realmente, si tú estás trabajando en una empresa o eres parte de un equipo, es ahí donde tienes que dar, ¿verdad? Pues empezando por tu casa. Eh, No, o sea, el servir no es, no es hacer las cosas gratis. El servir no es no, no tener una recompensa o una retribución por el servicio. Muy importante porque las personas piensan que, pero si tú estás sirviendo, eres parte del servicio, no debes cobrar. Bueno, si nos enfocamos al ámbito de iglesia, donde tú y yo y muchos, y tal vez muchos de los que nos están escuchando están familiarizados, creo que una parte fundamental es que podemos tener nosotros la claridad de la diferenciación de ministerio y de negocio. En esto de hacer coaching, en esto de hacer consultoría, se puede confundir con consejería. Total, la raya puede ser muy delgadita, máxime si queremos dirigirnos a la misma audiencia. Si queremos que la audiencia, en este caso de la iglesia, pueda llegar a convertirse también en una audiencia tipo cliente. Entonces, teniendo nosotros esa claridad y obviamente pudiéndola comunicar. O sea, a ver, lo que tú me estás pidiendo es un servicio profesional. No me estás pidiendo una consejería o algún tipo de apoyo espiritual de lo que hago de manera voluntaria en la iglesia. Entonces, tener nosotros y empezar por nosotros. Uh-huh. Porque si yo no tengo esa claridad,
no la voy a saber comunicar. Ok. Bueno, hemos viajado por casi esta hora en todo lo que es la autoestima y el liderazgo y la gran experiencia que usted tiene, no solo de equipos en empresa, en iglesia, sino también en esta escuela de liderazgo Maxwell Leadership, que en realidad está transformando vidas. ¿Y cómo se siente usted de ver que cada día, cada semana son más personas que están apostando por el desarrollo personal, por ingresar a estos equipos? ¿Cuál cree que es ese factor que está empujando a la gente o que está motivando a la gente a buscar su desarrollo personal? Creo que el factor fundamental es que llega un momento en donde la gente se da cuenta que lo que está sucediendo, que algo de lo que está sucediendo en su vida no está en el lugar o en la posición en la que le gustaría que estuviera. Y empiezan problemas de autoestima. Entonces, ¿por qué gente se une? Como lo mencionas, todas las semanas gente se une a la organización porque están buscando ese sentido de, uno está en sentido de pertenencia, están buscando descubrir ese propósito y están buscando algo más que éxito, significado, trascendencia. Tengo la oportunidad de hablar con muchos de ellos y a las personas que entran a la organización hay una cosa que yo les digo: estás en el lugar correcto y con los recursos correctos, pero aquí viene el gran pero: lugar correcto, recursos correctos. Necesitas convertirte en la persona correcta. Cuando Wow. en Maxwell Leadership o en donde sea que estés, si tú te conviertes en la persona correcta, adiós problemas de autoestima. Así es. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Realmente Gracias hemos a ti. aprendido mucho. Me gustaría que termine con una reflexión y yo voy a finalizar con una frase que aprendí hace unos días que quería regalarles a a este público bonito que no solamente nos sigue ahorita, sino que ve cuando dejo la grabación ahí en el Instagram. El, para mejorar la autoestima, trabaja en tu interior. No, no busques fuera de ti la respuesta que está dentro de ti. Descubre, descubre ese propósito, identifica ese gran potencial, siembra semillas que beneficien a otro y pronto, mucho más pronto de lo que te imaginas, va a cambiar diametralmente la manera como te ves a ti mismo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos los que se han conectado y han estado pendientes. Aquí hay personas que, Power Minds, que también son gente del Maxwell Leadership. Jorge, gracias por estar ahí. Gracias, Carlos, Silvia, Lupita. A todos, muchas gracias. Espero que hoy se hayan llevado una información poderosa, de valor y sobre todo que se sientan en confianza de compartir este video con sus amigos y también de compartir lo que hoy hemos aprendido. Yo solo quería regalarles esta frase, ¿no? Que la verdadera abundancia no es en cuánto tenemos, sino en quiénes somos. Y creo que ahí está el fundamento de la autoestima. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Gracias, maestro, por este tiempo y por estar aquí tan, casi una hora con exactitud. Gracias. Dios me Gracias a lo ti, bendiga. Carla. Saludos a Gracias, todos. Bendiciones. gracias. Bendiciones para todos.